Buenos días, mi nombre es María Verónica Lugo y en materia de economía política yo les voy a hablar sobre los 7 rasgos característicos del capitalismo. El capitalismo se puede comprender como el sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riquezas y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Ahora bien, el modo de producción capitalista surgió de las extrañas del feudalismo. En el proceso de la evolución, el capitalismo ha pasado por 2 fases singulares. La primera de ellas es la premonopolista y la segunda es la monopolista o imperialista. Las 2 fases tienen una base económica común, la propiedad privada sobre los medios de producción y la explotación del trabajo asalariado. Partiendo de lo anterior y conociendo ya un poco sobre el capitalismo, es importante explicar las 7 características fundamentales del sistema capitalista, empezando con la apropiación de todos los bienes de producción como propiedad privada por parte de las empresas. Esto hace referencia a la separación que existe entre la propiedad de los medios de producción y el trabajo que se realiza en esos medios. Y es que el papel principal en la apropiación lo desempeña la propiedad sobre los instrumentos y medios de producción. El carácter de la propiedad se determina en función de quiénes son los poseedores de tales fundamentos y medios. Por consiguiente, la segunda característica radica en el trabajo libre. Esta trata sobre aquellas personas libres, no solamente en el aspecto jurídico, sino en lo económico, obligadas a vender libremente sus actividades en el mercado. El nacimiento del capitalismo exigió una masa de personas libres dispuestas a vender su fuerza de trabajo. Junto al trabajo libre coexiste en el capitalismo una alta división del trabajo que hace posible el maquinismo. La mano de obra libre aparece por la desintegración de la economía rural feudal, de la conversión del vasallo en un hombre que emigra a las comunas o a nuevas ciudades impulsadas por el florecimiento del comercio. Luego encontramos la asignación de los recursos mediante el mecanismo de los precios como otro rasgo fundamental, en el cual el capitalismo liberal exigió la libertad mercantil, es decir, la libertad del mercado con respecto a cualquier limitación al tráfico de mercancías. Estas limitaciones fueron en el pasado la naturaleza estamental, por ejemplo, cuando los gremios prescriben un determinado género de vida o una homogenización del consumo, o bien revisten una característica de monopolio gremial al establecer, por ejemplo, que el habitante de ciudad no podía poseer haciendas como caballero o el campesino dedicarse a las industrias, no existiendo, por ejemplo, un mercado libre de producción ni un libre mercado del trabajo. En este caso existe una gran diferencia entre los sistemas cerrados y el capitalista. El primero es el precio, que varía según su repartición de ingresos, como lo son las rentas, los salarios, los intereses y ganancias, mientras que en el sistema capitalista no hay reparto autoritario de la producción entre los que han cooperado. En el cuarto lugar tenemos que desde el punto de vista psicológico, el móvil del sistema es la acumulación de la plusvalía o las ganancias. El objetivo del productor no es ya asegurar la satisfacción de las necesidades, sino realizar la mayor ganancia posible. Como consecuencia de esto, algunas necesidades fundamentales no son satisfechas y la adaptación de la producción a la demanda está lejos de ser perfecta. Solo se satisfacen las necesidades solventes, es decir, aquellas por las cuales se puede pagar y se les satisface no ya por su orden de urgencia, sino por su orden de rentabilidad. Se sacrifican necesidades vitales en provecho de necesidades superficiales, porque las últimas dan lugar a bienes y servicios que producen mayores beneficios. Luego tenemos la técnica racional, que esta forma parte de las 7 características y supone que la misma es la que se contabilice hasta el máximo y por consiguiente mecanizada, tanto en la producción como en el cambio. El sistema capitalista se caracteriza por métodos de producción muy avanzados. Implica el reemplazo de trabajo manual por procedimientos productivos que existen la intervención de un maquinismo. La máquina deja de ser movida por la fuerza del hombre y ahora es impulsada por una combustión de fuerza interior que se modifica en la fuente de la tradicional de energía. Luego tenemos la titularización de la economía o uso general de los títulos de valor para personalizar los derechos de partición en las empresas, que igualmente para representar los derechos patrimoniales. La utilización general no aislada es una evolución
solamente registrada inicialmente en Occidente en la creación de sus títulos de participación en las empresas y títulos de deuda pública. Después de esta evolución se registrará en otros lugares para la economía moderna la emisión de valores, que es el mismo más racional de suministro del capital. Y finalmente tenemos el rasgo característico del sistema capitalista, el derecho racional, que esto es la explotación económica capitalista. Pueda confiar en la justicia y en la administración, que seguirán ciertas pautas a fundamento jurídico de protección de las propiedades privadas. Debe agregarse una libertad económica de trabajo libre y competencia. Sin embargo, por lo que se refiere a la libertad económica, el capitalismo es concebible sin libertad económica. Esto es todo y muchísimas gracias.